Hoy tengo el placer de presentar un amigo, un discípulo, pero más que mi amigo, mi discípulo, él primero yo lo empecé a mentorear. Y es Andrés. Andrés, yo quiero declarar una palabra sobre ti. Andrés hoy nos va a compartir la palabra de Dios. Pueden darle un aplauso a lo que el Señor va a hacer en Andrés. Yo quiero declarar una palabra sobre ti porque dice 1 Timoteo 4:12: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Y así te has mantenido. Pero lo más increíble, quiero que se ponga de pie los primeros discípulos de Andrés. Eso a mí me parte, porque yo le dije a Dios: Dios, si tú estás conmigo, que los primeros discípulos de Andrés vengan sin que yo los invite. Esta mañana me llamaron y me dijeron: pastor, deme la ubicación. Eran solteros y hoy están casados. Pueden voltearse y mirarlos. Préndame la luz para que lo vea, Sandra. Véalos, véanlos. Hoy están casados, tienen 2 preciosos hijos. Y Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Dios está contigo. Pero lo mejor es que el mensaje, yo tampoco le dije el título a Andrés. Estudiamos. El título es hermoso. ¿Cómo se llama? Herencia eterna. ¿Cómo se llama? Y miren una herencia. Ahí la tía está cargando a ese príncipe, a Salvador. Lo que este hombre una vez compartió a un par de jóvenes solteros, hoy no solo se ven ellos, se ven sus hijos. ¿Quién puede darle un aplauso a Dios? Mi hijo, esto es tuyo. Bueno, familia, es un privilegio estar el día de hoy con ustedes compartiendo la palabra. ¿Y qué tal si para iniciar nos ponemos en pie y damos la bienvenida a la persona más importante, al Espíritu Santo? Y gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, porque vas a hablar a nuestro corazón, porque tú vas a transformar nuestra vida, Señor. Tú te vas a manifestar así como cantábamos hace un momento. Es imposible que donde está la presencia de Dios no haya una manifestación, no haya una transformación. Así que gracias, Señor, por lo que vas a hacer, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor, y eres bienvenido. No porque no estés en este lugar, sabemos que tú eres omnipresente, Señor. Estás en todo lugar, sino porque tú eres bien recibido en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y familia, para iniciar quiero que hagamos como un recordatorio de todo lo que fue esta serie 1000 generaciones. Nuestro pastor Lucas nos empezó compartiendo acerca de edades entre los 0 y los 5 años y nos enseñaba que en esta etapa los padres son principalmente quienes dan ejemplo a sus hijos y que los hijos son como esponjas, van a absorber todo lo que como padres se les esté dando. Luego nuestra pastora Lina nos compartió un mensaje titulado Tus hijos te ven, que fue para edades entre los 6 y 13 años, y nos enseñaba que en esta etapa los padres continúan con este rol, pero es una etapa muy especial, porque como padres tenemos el rol de poder modelar a Jesús y ellos empiezan a darse cuenta si verdaderamente lo estamos siendo o no. Y es allí donde podemos nosotros caer en 4 peligrosos tipos de crianza. Luego Vladi nos compartió un encuentro que lo cambia todo para edades entre los 14 y 20 años y nos habló acerca de que los jóvenes tienen una promesa. Esta es una etapa de transición donde los padres le brindan a sus hijos libertad,
le brindan también responsabilidad y autoridad. Y por último, hace 8 días nuestra pastora Lina junto con Gerald nos compartían un mensaje titulado ¿Discípulos de quién? Y nos hablaron de lo que es verdaderamente un discípulo, que es un seguidor, un aprendiz. Y nos daban 3 características entre muchas que deben ser importantes resaltar. Y es sabiduría, gratitud y asombro. Y para cerrar esta serie he titulado este mensaje, como Lucas nos decía, Herencia Eterna. Y quiero contarles una historia acerca de un hombre llamado Jonathan Edwards. Él fue un hombre destacado en los Estados Unidos que vivió en el siglo XVIII y que fue reconocido y aún es reconocido hasta el día de hoy como el teólogo, como el pastor y filósofo más importante de América. Este hombre, si pudiésemos resaltar una sola cosa de él, no serían tal vez sus sermones que predicó, ni sería tal vez los mejores escritos que hizo, sino que si pudiésemos resaltar algo, sería su legado generacional. Este hombre impulsó en 1740 el despertar o el gran despertar, denominado de esta manera, que consistió en un avivamiento en el que miles de personas entregaron su vida a Jesús. Y él enseñaba acerca, en medio de sus mensajes, que la fe debía dejar de ser algo meramente tradicional para convertirse en una experiencia personal con Dios. Y de este hombre me parece muy interesante porque unos investigadores hicieron un estudio en el cual compararon su descendencia con la descendencia de un hombre al que llamaron Max Hughes. Edwards, por su lado, él se casó con una mujer llamada Sarah Piermont y juntos decidieron criar a sus hijos con principios bíblicos, con el fundamento de la oración y con un sentido profundo de propósito. Ellos supieron hacer la tarea y miren el dato tan importante que destacaron estos investigadores. Rastrearon a 1.394 descendientes directos de Sara y de Jonathan y encontraron que 300 eran pastores, misioneros y líderes cristianos, 120 profesores universitarios, 110 abogados, 60 médicos, 60 autores influyentes, 30 jueces, 14 presidentes de universidades, 3 miembros del Congreso de los Estados Unidos y un vicepresidente del país. Tan solo aproximadamente son como 699 de estos 1.394 ocuparon roles influyentes en medio de su sociedad. Por el contrario, como les mencionaba Max Hughes, ellos también investigaron su descendencia, pero él lastimosamente eligió un camino completamente diferente y él educó a sus hijos sin disciplina y sin principios. Y en cuanto a su descendencia, ellos encontraron que 310 murieron en pobreza extrema, 300 fueron enviados a prisión y algunos por delitos graves, 50 mujeres fueron registradas como trabajadoras sexuales, cientos fueron alcohólicos crónicos y dice que el Estado gastó más de 1.2 millones de dólares, que era una fortuna en aquella época, en sostenerlos. Es impresionante el paralelo que podemos ver entre estos dos hombres, pero todo fue porque hicieron la tarea bien, porque Edwards en su lugar decidió dejar un legado generacional. Y así que familia, el verdadero éxito en nuestra vida no es una cuestión de genética, no es una cuestión de habilidades, no es de si podemos desarrollarnos en lo que nosotros queremos, sino que verdaderamente esto se trata de herencia espiritual y de principios. Si queremos dejar un legado, tenemos que trabajar en ser un reflejo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, aún para la familia extendida. Porque las decisiones que tú tomas hoy, el ejemplo que das y la semilla que tú siembras van a impactar a generaciones. Indudablemente, sea que lo hagas como Edwards o sea que no lo hagas, eso va a generar un impacto. Y recordemos con lo que iniciábamos esta serie, el cual yo creo que fue un llamado a la acción de parte de Dios, que fue Deuteronomio 7:9. Y este versículo dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Y el pacto al cual aquí se refiere Deuteronomio es al que Dios hizo con Moisés. Dios le prometió que Él iba a ser su Dios, mientras que Israel iba a ser su pueblo. Y esto es interesante porque esto nos lleva a dos cosas: a reconocer que Él es verdaderamente a Dios y por otro lado a obedecer.
Y es importante porque esto depende nuestro futuro, pero también el de nuestras generaciones. Y en esta oportunidad, con este cierre de la serie, queremos hablar acerca de las personas que tienen entre 35 o más años. Y creo yo que tienen varios roles, ellos cumplen varios roles, o estamos cumpliendo varios roles. Y el primero puede ser es que ya son padres, o tal vez planean serlo en el corto plazo. Lo segundo es que pueden que ya sean abuelos, que sean tíos. Y por último, creo yo que el rol más importante y el cual cada uno de nosotros debemos ser consciente que estamos llamados, y es a ser discipuladores o padres espirituales. Porque eso no es algo que está determinado únicamente para quienes están dentro de la iglesia o para quienes tal vez están ocupando roles dentro de la institución que es la iglesia, sino que este es un llamado para cada uno de nosotros. Porque un padre espiritual es aquel que se interesa genuinamente por el otro, que desea ver la imagen de Cristo reflejada en los demás. Y esto requiere sacrificios en muchas oportunidades, pero también no es algo que hacemos con nuestros discípulos, que se convierten como familia, sino con nuestros hijos y las personas más cercanas. Y creo yo que todos, sin excepción, tenemos 3 opciones en la vida. La primera es que impresionamos, y esto significa hacer que todo se trate de nosotros mismos. Lo segundo es que queremos influenciar, y esto significa que hacemos que todo se trate de otros. Y por último, y muy lamentable, es que muchos deciden enterrar aquello que Dios les dio. Así que recordemos, impresionamos, influenciamos o enterramos. Vamos a ver cada una de estas opciones que nosotros tenemos. Y definamos la primera, que es impresionar, y esto significa que solamente mostramos aquello que consideramos digno de ser admirado, aquellas características, virtudes, o en muchas oportunidades ponemos apariencias sobre nosotros para impresionar a otros. Y alguna vez leí esto en un libro que me gusta mucho, que se titula ¿Por qué creo?, de James Kennedy, y él dice: estudiando muchas biografías he hallado algo que todos los historiadores han descubierto. Cuanto más uno estudia a cualquier ser humano, tanto más palidece su esplendor. No importa cuán grande haya sido el héroe, si uno lo examina de cerca, le ve los pies de barro, le ve todas las fragilidades y puntos vulnerables. Kennedy, citando a otro autor, dice: toda la grandeza humana disminuye cuando se examina más de cerca, pero el carácter de Cristo se hace cada vez más puro, más sagrado y más amable a medida que lo conocemos mejor. Toda la gama de la historia y de la ficción no ofrece ningún paralelo a su carácter. Nunca ha habido nadie como Jesucristo. Cuanto más estudiamos su vida, tanto más nos impresiona. Solo las personas que ignoran cómo fue la vida de Él pudieran decir algo para despreciarla. Pero cuando examinamos su vida, vemos cómo Él es absolutamente amable. Él es el Cristo incomparable. Definitivamente, y no podemos decir que ha habido, que hay o que habrá alguien mejor que Jesús. Y yo creo que eso merece un aplauso, porque tenemos al mejor de todos, al mejor ejemplo de todos. Y Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios, y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Y sabes, familia, tú y yo tenemos la esencia misma de Dios. Así que vivamos de tal manera que cuando vean a la obra puedan ver al autor. Que cuando te vean a ti en tu universidad, que cuando te vean a ti en tu casa, que cuando te vean a ti en tu trabajo, puedan ver a Dios. Que no haya duda de que en ti hay algo diferente, pero es porque se trata de Él, no de nosotros. Y hay una frase que me gusta mucho de San Francisco de Asís, que tal vez la tradición cristiana se la atribuye a él, que dice: predica el evangelio en todo momento, y que cuando sea necesario uses palabras. A veces la mejor predicación que tú puedes dar, o la más efectiva y transformadora, es la de tu propio testimonio. Porque de nada sirven las muchas palabras si no respaldamos nuestras obras con un buen testimonio. Y cuando vamos a 1 Corintios 11, el versículo 1, Pablo dice algo, y es: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y yo no sé, pero cuando yo leí este versículo, personalmente a mí me pareció como, ¿puedo ser honesto con ustedes? ¿Sí? Me pareció como, qué altivo y qué orgulloso es Pablo. ¿Cómo se le ocurre hacer semejante declaración diciendo: sean como yo? O sea, ¿quién puede decir eso?
Pero la verdad es que entendí algo, y es que las palabras de Pablo deben ser leídas en contraste. Debemos ver estas palabras y vamos a ver solamente 2 versículos para que podamos ver el sentido profundo que hay en lo que decía el apóstol. Y es, ustedes dicen, 1 Corintios 10, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que sean salvos. Y yo creo que todos estamos llamados a levantar nuestro estándar porque estamos siendo observados. Y mira lo que dice, y ahí es donde ya continúa, porque acaba el versículo 10 y continúa el versículo 1. Y ahí es donde dice, ustedes deberían imitarme a mí porque yo imito a Cristo. Y Pablo le estaba diciendo a los corintios y a nosotros en este versículo que leímos cómo debía ser la conducta de un cristiano. Y que no solamente se trataba de hacer cosas para sí mismo, sino para los otros. Y como les decía, Él nos pone la vara aún más alta y nos dice, ustedes no solamente viven para ustedes. Deben de cambiar esa perspectiva egoísta, tal vez de decir, y yo lo hago porque quiero, para empezar a pensar que yo lo hago por amor a otros, o yo no hago esto por amor a otros. Y 1 Timoteo 1, del 12 al 16 dice, le doy las gracias a Jesucristo nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Dios, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús, y la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esta manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir vida eterna. ¿Y qué tal, familia, si leemos el versículo 15 para hacer un énfasis allí? Si me ayudan, porfa, con el versículo de 1 de Timoteo 1:15. Y dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el peor de todos. ¿Eso es lo que dice Pablo? ¿Cierto que no? Él dice, de los cuales yo soy el peor de todos. Así que si nosotros vemos en un paralelo lo que Pablo decía, de sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, ahora podemos ver que Pablo se describía a sí mismo como el peor de los pecadores, y aún seguía siendo. Él reconocía que seguía siendo pecador, pero él ahora entendía que era un pecador redimido, y esa es la gran diferencia. Él sabía que no era perfecto, pero yo quiero decirte, familia, y es que nosotros para nosotros generar un legado no necesitamos ser perfectos. Lo que verdaderamente necesitamos es un corazón dispuesto y humilde, que reconocemos nuestros errores y sabemos pedir perdón. Y es por eso, familia, que tú y yo estamos llamados a esforzarnos cada día al máximo por reflejar a Jesús. Que tú puedas decirle a tus hijos, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y esto nos da paso al segundo punto, que es influenciar. Y esto solamente se da cuando entendemos que nuestro propósito en esta tierra no se trata de nosotros, sino que se trata de otros. Filipenses 2:4 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procúrense interesarse por los demás. Y como les decía, este versículo nos llama a que nosotros podamos tener la actitud misma que tuvo Cristo, reconociendo la grandeza que Dios había puesto en otros, al tiempo que reconocemos la grandeza que Dios ha puesto en nosotros. Porque creer que otros son más grandes
que nosotros se llama sentir inferioridad y creer que nosotros somos más grandes que otros se llama superioridad. Y ambos son un error, porque no somos más ni somos menos, somos lo que Dios dice que somos. Somos sus hijos, somos perdonados, somos aceptados, somos amados. Y familia, y este versículo de Filipenses nos llama a que seamos intencionales con las necesidades de los demás, que nosotros podamos ser conscientes de que muchas veces Dios nos ha puesto en situaciones para que nosotros podamos servir de apoyo y ser de luz para otras personas. Pero aquí hay algo muy importante, y es que nosotros no podemos creer que estamos llamados a suplir todas las necesidades. Es un error creer que tú tienes que solucionarle todo a tus hijos. Es un error creer que tú tienes que estar siempre disponible a la hora que sea cuando un discípulo te llama que está pasando por una situación. Y quiero que no me malentiendan. Sí debemos estar presentes, pero nosotros no somos quienes vamos a traerle la solución. Simplemente decirles, estoy contigo, te apoyo, oro por ti, pero permito que en medio de lo que estás viviendo, tú puedas resolver, tú puedas solucionar con aquello que también Dios te dio. Y esto me recuerda una historia que es muy reconocida en el Antiguo Testamento, y es la historia de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron llevados cautivos a Babilonia, quienes fueron sacados de su propia tierra y fueron llevados como esclavos para que sirvieran al rey en el palacio. Y aunque ellos fueron obligados a salir de su tierra, no pudieron sacar de su corazón la fidelidad que ellos tenían a Dios. Y dice Daniel 3 que el rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua de casi 27 metros de altura en oro y exigió que cualquier persona de cualquier tribu, lengua o nación rindiera adoración a esa estatua. Pero ¿qué creen que hicieron Daniel, Sadrach y Abednego? Ellos no decidieron rendirse a esa estatua, no decidieron dar adoración. Y dice que en consecuencia de eso, Nabucodonosor se enfureció tanto y ordenó que trajeran a estos 3 hombres, y que cuando los trajeron, él les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se niegan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos, deben postrarse. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios los podrá salvar a ustedes? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted construyó. Yo no sé, pero estos hombres tenían una revelación tan clara de lo que era la fidelidad a Dios, que ellos decían: aunque mi Dios no haga nada, yo sigo creyendo en Él. Y cuántas veces nosotros, en medio de dificultades, lo que hacemos cuando estamos en medio del horno, ya metidos en el fuego, es renegar de Dios porque Él no nos quiere salvar de allí. Es porque Él no quiere traer una respuesta como nosotros la esperamos. Pero ¿saben algo? Cuando ustedes estén pasando una situación como estas, vean cómo continúa la historia, porque el resultado final fue mucho mejor que tal vez esos pensamientos que podemos nosotros tener de qué bueno que Nabucodonosor, no sé, le diera un infarto y cayera y no tuviéramos que rendir adoración, ¿cierto? Pero no fue así, por una razón, y dice Daniel 3, 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Y aquí vemos cómo la obediencia de unos cuantos impactó a todo un imperio.
Tú no alcanzas a dimensionar la obediencia tuya, lo que puede generar, no solamente en tus generaciones, sino en tu empresa, en tu entorno, en tu barrio, porque de Dios de nosotros Él demanda obediencia, pero a Dios le corresponde hacer lo sobrenatural. Y quiero contarles que, bueno, esta semana pasada nos llegó una citación acá a la iglesia de la alcaldía de Río Negro, porque un árbol se iba a caer en el lote que está aquí al lado. Y bueno, acudimos rápido, fuimos diligentes, se mandó a talar. Y créanme que esto fue impresionante, porque asimismo como Sadrac, Mesach y Abednego, su obediencia generó un impacto, también la obediencia nuestra generó un impacto, porque a quien le iba a caer el árbol era un colegio que está acá. El riesgo era latente porque podía caer sobre un niño y generar un accidente. Y tanto así que la rectora de esta institución se acercó a nuestro pastor y le preguntó que cómo nos podían encontrar en redes porque querían seguirnos. Y tal vez esto no genera como que wow, pues se rindieron a Jesús y ya y entregaron su vida y su vida fue transformada. Tal vez no es así, pero créeme que pudo haber abierto una puerta. Y yo les digo a ustedes que tu obediencia sea la puerta de entrada para que otros conozcan a Jesús, porque nuestra obediencia abre puertas. Y volviendo a los 3 puntos que hablábamos, el primero es impresionar, el segundo es influenciar y el tercero y lamentable es enterrar. Y esto me recuerda a la parábola de los talentos, que hay otras versiones de la Biblia que lo refieren como la parábola de los 3 siervos. Y talento no era lo que hoy tú y yo conocemos como un talento, como una habilidad innata o tal vez que podemos desarrollar, de ejercer algo en específico, sino que talento era una denominación monetaria. Y quiero hacer énfasis en esto porque resulta importante para lo que vamos a ver más adelante. Y es porque ninguna persona confía su dinero en personas desconocidas. Yo no creo que tú vayas en la calle y tú le dices a alguien, tenme acá, yo ya vuelvo. Yo no creo que eso lo hagamos, ¿cierto? Y la verdad es que esto da un mensaje con el que Dios nos quería hablar a nosotros, porque la parábola de los talentos es dada para explicar lo que es el reino de Dios. Y es que si Dios pone sobre nuestras manos algo es porque cree y confía en nosotros. Y tal vez nosotros podemos cuestionarnos muchas veces qué cosas ha puesto Dios en nosotros, pero ya eso lo vamos a ver más adelante. Mateo 25 versículo 15 dice que el amo repartió porciones a cada uno según sus capacidades. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo le dio 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Y luego se fue de viaje. Y ellos, como dice la palabra, según sus capacidades multiplicaron lo que se les había entregado. Ellos supieron hacer lo que debían menos uno, que fue que lo enterró. Y como les decía, nosotros tenemos 3 cosas que Dios nos ha dado: recursos, y con esto no solamente hablo de dinero, sino que también hablo de tiempo. Los segundos que Dios nos ha dado son dones, y lo tercero y más importante que Dios nos ha dado es el mensaje del Evangelio, que es capaz de transformar cualquier corazón por más duro que sea. Y Dios ha confiado esto, y acá Dios me trae a memoria un versículo que es Mateo 28, 18, que habla acerca de la gran comisión, que Él dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero a veces nos quedamos solamente con esa porción. Versículos antes dice que llegó Jesús y algunos de ellos dudaban, pero aún así Jesús les dice: vayan y hagan discípulos. ¿Acaso no es Jesús el más lleno de gracia, de bondad, de ternura, de amor, que es capaz de confiar lo más valioso, que sería su iglesia, aún en personas que dudaban? Y la verdad es que esto nos lleva a entender que nosotros, como les decía desde un principio, no tenemos que ser perfectos, porque ninguno de los otros somos, ni lo seremos mientras estemos en esta tierra, a menos de que Él vuelva, sino que nosotros debemos ser inspiración para otros, ser influencia para otros, aún en medio de nuestras imperfecciones. Y créeme, familia, que si nuestros dones y recursos no apuntan a compartir este último punto, que es el mensaje del Evangelio, créeme que nuestros días en esta tierra pasarán desapercibidos. No habrá tenido sentido el mucho dinero que ganamos, lo mucho que disfrutamos, si tú no te enfocas en dejar un legado que impacte, un legado que deje huella.
Y es por eso que les he sido tan reiterativo en que nosotros debemos reflejar a Jesús en cada cosa que hacemos, para que algún día, así como se dijo sobre David, se pueda decir sobre nosotros. Dice Hechos 13:36. Pues David, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, murió y fue enterrado con sus antepasados. De David no se dijo, después David de haber hecho grandes, no sé, construcciones, después de haber sido exitoso militarmente, después de haber sido un gran adorador, después de haber tenido tantas propiedades y tanto dinero, él murió. No, él se dice, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, murió. Y esto nos lleva a entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de otros. Y Romanos 11:16 dice, y dado que Abraham y los patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo, toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces son santas, las ramas también lo serán. Y quiero pedirle un favor a 4 personas muy importantes que están aquí. Quiero pedirle a mi papá, a mi mamá, a mi tía Nuri y a mi tío Alberto que si se ponen de pie, por favor. Y quiero que les demos un fuerte aplauso a ellos. Un fuerte aplauso a ellos porque hoy les quiero dar las gracias públicamente por haber sembrado en mí. Gracias por verdaderamente mostrarme a Jesús y sembrar en mí la semilla más importante, que es la de Él. Gracias por haberme presentado a Jesús, gracias por enseñarme, gracias por siempre y estar para mí siempre en todo momento. Los amo. Y familia, como dice este versículo, si las raíces de un árbol son santas, inevitablemente el fruto que den van a ser santas. Yo no sé cuántos toman esa promesa para ustedes, de que si ustedes deciden mantenerse y permanecer en santidad, y yo con esto no quiero decirle como les he reiterado, no es perfección. Ser santo es permanecer en lo que ya Dios nos ha llamado a hacer, permanecer en estar apartados para un propósito, que no solamente es terrenal, sino que es eterno. Así que te invito a que tú puedas permanecer en lo que ya Él hizo por ti, porque Él nos ha hecho santos y estamos llamados a ser santos para que nuestro fruto también sea santo. Y para terminar, quiero contarles una historia detrás de una de las obras más conocidas de Leonardo da Vinci, quien fue pintada en 1495 y que está ubicada en el convento de Santa María de las Gracias en Milán, Italia. Y algunas curiosidades es que esta pintura sufrió mucho deterioro, no solamente a causa del tiempo, sino de las humedades. También sufrió a causa de la Segunda Guerra Mundial, porque una bomba cayó allí mismo en este convento y afectó gran parte de este mural, sino que también fue víctima o sufrió a causa de las restauraciones que por muchos años se intentaron hacer para resaltar la verdadera belleza que había en su interior. Y fue solamente hasta 1977 cuando contratan a una mujer llamada Pininfarina, quien se tomó la ardua tarea de quitar todo lo que por años habían tratado de hacer, todo lo que el tiempo había causado con esta obra y volverla al original. Dice ella que cuando la vio no podía creer el estado en el que se encontraba. No podías ver la pintura original, estaba completamente cubierta por yeso y más pintura. Tenía 5 o 6 capas encima y se tuvo que preguntar a sí misma si era verdaderamente un Leonardo o no, porque estaba completamente irreconocible. Y fue tan compleja la restauración que tardó más de 22 años en restaurar esta obra. Y esto no solamente le implicó conocimiento, sino también tiempo, porque era tiempo que tenía que sacrificar con su familia, porque a veces pasaba fines de semana de corrido con tal de ella estaba completamente obsesionada y quería ver esta obra terminada. Y como les digo, terminó pasados 22 años y al quitar siglos de dudosas restauraciones y trazos que se habían convertido inexpresivos porque habían
cambiado completamente la fisionomía de los apóstoles y aún de Jesús mismo. Ahora podía verse claramente la comida sobre la mesa y los dobleces del mantel. Y al igual que esta obra, tal vez tú y yo hemos puesto capas sobre nosotros. Hemos puesto capas de apariencia, capas de duda, capas de dolor, de sufrimiento, aún de inseguridades que impiden que podamos reflejar la belleza de Jesús. La belleza que en alguna oportunidad, desde un principio, Él puso en nosotros. No sé si lleves 20 años sintiéndote que estás en un mismo ciclo, o lleves 10 años sintiendo que no has podido ser un buen padre, pero yo hoy quiero decirte algo, y es que hay esperanza para ti. Porque aunque pasen los años, la obra sigue intacta, esperando a ser restaurada. Él está dispuesto a hacer la obra en ti. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Y si quieres que en tu vida haya restauración, yo te invito a que pases aquí al frente. Pues tú y yo somos como esa obra que, aunque la belleza se oculte, no se pierde. Y la persistencia que esta mujer, Pinin Van Brilla, tuvo con la última cena, créeme que no se comparan ni tan solo en un poco con la persistencia que tiene Dios de ver la obra terminada en ti. No se compara. Si esa mujer fue capaz de pasar 22 años esperando a ver la belleza original, créeme que Dios va a hacer todo lo necesario con tal de que en ti se vuelva a ver el diseño perfecto que Él creó en un principio. ¿Y qué tal, familia, si oramos y pedimos a Dios que Él nuevamente venga y se manifieste en nosotros? Señor, gracias, porque tú eres un Dios de restauración, Señor. Tú eres un Dios sanador. Tú estás en este lugar, Señor. Nuestro mayor anhelo, papá, es reflejar a nuestras generaciones, Señor, quién eres tú. Esto no se trata de nosotros, Señor. Se trata de ti, papá. Yo sentía que aquí hay personas que tal vez piensen: yo ya tengo 50 años, yo tengo 70 años, ¿y qué quiere Dios conmigo? No sé, y si serviré para aquello que Dios me ha llamado, si Dios tendrá algo especial para mí. Yo quiero decirte que sí, porque si estás en esta tierra es porque la obra que Dios ha empezado no la ha terminado. Así que te animo a que tengas esperanza de que Él lo puede hacer, que podamos cantar, que Él pueda manifestarse en medio de nosotros. Se activa lo sobrenatural. Se siente